Hola, hablaremos de generaciones de programación. Empecemos con el lenguaje de primera generación, 1GL. Son los lenguajes totalmente dependientes de la máquina, es decir, que el programa que se realiza en este tipo de lenguaje no se puede migrar o utilizar en otras máquinas. En contexto, esto es que en la computadora que uno haga la programación, solo ahí se puede mantener el código, no se puede trasladar hacia otra máquina. En los lenguajes de bajo nivel encontramos el lenguaje máquina. Este lenguaje es el que ordena a la máquina y las operaciones fundamentales para su funcionamiento. Este lenguaje es mucho más rápido que el lenguaje de alto nivel. El lenguaje máquina está compuesto por secuencias de unos y ceros. También tiene un lenguaje propio dependiendo de la computadora. A continuación, yo les hablaré sobre la segunda generación de lenguajes de programación. Esta fue desarrollada a finales de los años 50 y a principios de los años 60 y ha servido como base para todos los lenguajes de programación modernos. Esta especialmente se caracteriza por su uso amplio y enorme cantidad de bibliotecas y software y la gran familiaridad y aceptación. Prácticamente nadie pone en duda que Fortran, Global, Algon y Basic son los lenguajes de base definidos por su madurez y aceptación en los lenguajes de programación de segunda generación. Por último tenemos el lenguaje ensamblador, algo más complicado por los códigos que utilizan, no los descifra directamente el ordenador, por lo que habrá que pasarlo al lenguaje de máquina para que la computadora entienda el orden que estamos queriendo transmitir. Este es un tipo de lenguaje muy ligado al hardware y además necesita herramientas especiales para convertirlo a otro lenguaje. El lenguaje de tercera generación. Bueno, un lenguaje de programación de lo que va la tercera generación es un refinamiento del lenguaje de programación de segunda generación. Estos lenguajes de programación ayudan en la estructura lógica de un software. Esta generación trajo mejoras a realizar, los idiomas más fáciles de programar. Esto también incluye sobre las características y también el soporte que va mejorado. Cada parte de este programa es un sistema mejorado de los sistemas de segunda programación. Un lenguaje de nivel alto es un sinónimo del lenguaje de programación de tercera generación. Esto nos ayuda, como dije, en muchas cosas. Ya viene siendo en el soporte técnico y en todas las variaciones que nosotros estaríamos programando. El lenguaje de cuarta generación son ciertas herramientas prefabricadas que dan lugar a un lenguaje de programación de alto nivel que se parece más al idioma inglés que a un lenguaje de tercera generación, porque este se aleja del concepto de procedimiento. Unos dos ejemplos de este serían el Clipper y el Power Builder, por decir uno de los más populares. El lenguaje de quinta generación, este combina la creación de códigos basadas en reglas, la administración de reutilización y otros avances tecnológicos. Este le ordena a la computadora realizar un propósito en vez de instruirla. Para hacerlo, este lenguaje suele emplearse en inteligencia artificial. Algunos ejemplos para este lenguaje de quinta programación serían el Prolog, el OPS5 y el Mercurio. Bien, lo siguiente sería la historia y la evolución. Lo primero que debes saber es que un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos, palabras, instrucciones y sentencias que el usuario tiene a su disposición para elaborar un programa. En 1642, el francés Blaise Pascal, al ver que su padre tenía problemas para llevar las cuentas adecuadas de los impuestos que cobraba, este inventó una máquina calculadora que trabajaba a base de engranajes, la pascalina. En 1881, el francés Joseph Jacquard se dio cuenta que podía producir automáticamente patrones de tejidos metiéndose información clasificada a patrones de agujeros perforados en tarjetas de papel. Así es como a principios de la creación de la computadora se guardaba la información. En 1936 y 1938, Konrad fue un ingeniero alemán que diseñó la Z1, la que para muchos es la primera computadora programable de la historia. Esta solución era una calculadora binaria operada con electricidad y
y que tenía el tamaño de una mesa. Los datos que revisaba eran tarjetas perforadas y no permitía el lenguaje de programación tal y como lo conocemos hoy en día. En 1953, John Booch creó el primer lenguaje de alto nivel, Space Coding, para la BE-1701 para soportar la computación. En 1959 y 1960 se crea el segundo gran lenguaje de programación universal. Este fue desarrollado por Grace Hopper. En la actualidad global se usa casi exclusivamente en algunos grandes sistemas de informáticos. Es más visto en entidades bancarias sobre todo. En 1970, Niklas Will crea el Pascal. La crea como una herramienta de enseñanza y su popularidad por su uso comercial. Pascal se caracteriza por ser un lenguaje de programación estructurado fuertemente equipado. Todos los lenguajes vistos son algorítmicos. Los ordenadores se consideran máquinas de tuning a las que se le deben indicar todos y cada uno de los pasos para realizar una cierta tarea. En 1975 llega Microsoft, fundado por Bill Gates y Paul Allen. En 1976 llegó Apple, fundado por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. En 1983 llega EJATE, que modificó el lenguaje de C al C++. Se considera el lenguaje de programación más popular que ha existido. Es una extensión del lenguaje C, con mejoras tales como la clase de función y plantillas. Hoy en día es usado por Firefox, Office y Adobe PDF. En 1981, Guido van Rossum crea Python, un lenguaje de programación interpretado e interactivo capaz de ejecutarse en una gran cantidad de plataformas. Sus principales usos son aplicaciones web, desarrollo de software y seguridad informativa, y es usado por Google, por Yahoo y por Spotify. En 1995, un equipo de desarrolladores dirigidos por James Collins crearon Java, nombre interpretado en la taza de café que consumían cuando desarrollaban el programa, para agregar botones a un sistema de televisión interactiva. Es actualmente uno de los lenguajes de programación más popular en todo el mundo. Hoy en día funciona aproximadamente en 11 billones de PCs y muchos sitios web no funcionarían sin este lenguaje. Aplicaciones, ventajas y desventajas. El lenguaje de programación primera generación. Las ventajas: transferir un programa a la memoria sin traducción posterior. Esto le da una velocidad de ejecución superior. Desventaja: dificultad y lentitud en la codificación, poca fiabilidad y los programas solo son ejecutables en el CPU. Segunda generación. Ventaja: uso óptimo de los recursos hardware, permitiendo la obtención de un código muy eficiente. Desventaja: repertorio reducido de instrucciones, rígido formato para las instrucciones. Tercera generación. Ventaja: estandarización, volumen de código y el rendimiento de ejecución. Desventaja: apenas son portables y normalmente son menos fáciles de mantener. Cuarta generación. Ventaja: flexibilidad, nuevas aplicaciones y conversión de código. Desventaja: código ineficiente y el mantenimiento cuestionable. Quinta generación. Mayor legibilidad de los programas, portabilidad, facilidad de aprendizaje y facilidad de modificación. Desventajas: lógica difusa. Las aplicaciones podrían ser las que se usa actualmente, ya sea tal cual programar o hacer unas páginas HTML que instruyan secuencias de órdenes en forma de algoritmos con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de una computadora. De qué manera de que se puede obtener diversas clases de datos o ejecutar determinadas tareas. Va lo que es la clasificación de los software. El primero es el software del sistema. Bueno, este es el grupo que comprende todo el sistema operativo, tanto controladores de dispositivo, tanto los que se utilizan del sistema y también toda herramienta que sirva de control específico a la hora de las características de cualquier computadora. El siguiente es el software de aplicación. Bueno, este se le llama de aplicación ya que todos los programas son utilizados por los usuarios.
para la creación de cualquier tipo de tarea. En este grupo podemos encontrar los software de ofimático, tanto el de diseño gráfico, otro es el de contabilidad y uno específico para nuestra área, el de electrónica, por solo citar una pequeña fracción de todas las categorías que trae estos. Para terminar están los ejemplos de software, de programación y también de lenguaje de programación. El primero de ellos es Microsoft Visual Studio. También tenemos Eclipse, Web Dev Studio, Blocks y también tenemos Lazarus. Conclusiones. Los lenguajes de programación son lenguajes creados por el ser humano para poder comunicarse con las computadoras. Mi conclusión es que el lenguaje de programación es el conjunto de símbolos y palabras que permiten al usuario de una computadora dar instrucciones y órdenes para que la computadora los ejecute. Siguiente conclusión. Cada una de las generaciones nos han enseñado mucho, ya que cada una de estas va creciendo con el tiempo. Cada una de estas nos va ayudando a nuestro propio desarrollo en el área de sistemas. Y la última conclusión es que existen muchos lenguajes de programación, algunos más difíciles que otros, y a lo largo de nuestra historia han ido mejorando la capacidad de poder aprender sobre cómo crear una página web y cómo crear programas que han sido la base del crecimiento tecnológico. Bueno, esto ha sido todo por nuestro video, espero les haya sido de utilidad y de su agrado. Muchas gracias.